Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el Salmo 91. Salmo 91. Y la palabra del Señor dice así: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa en su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al leoncillo y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Pues Señor, te damos gracias porque podemos apropiarnos de este salmo porque nosotros conocemos tu nombre. Ya sea que te hablemos de Yeshua, Jesús, Jesús o Isa, tú sabes que nos estamos refiriendo a ti. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces que te hemos buscado como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y en esta tarde, Señor, queremos darte gracias por tu cuidado, porque podemos confiar en que la plaga no llegará a nosotros, en que tú tienes cuidado de nosotros y que lo peor que puede pasarnos conforme al mundo, que sería morir, para nosotros es ganancia porque estaríamos ya contigo. Gracias por tu cuidado, gracias porque podemos celebrar este domingo una vez más la resurrección de Cristo. Y Padre, pues queremos que te goces con lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se titula Repitiéndotelo 1.000.000 de veces. Una hipérbole. Y la palabra hipérbole proviene del latín hiperbole y esta a su vez del griego hiperbolí. La hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. Esta figura literaria puede ser utilizada como un recurso enfático, expresivo, irónico o humorístico. No obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole la exageración en sí de alguna cosa. La hipérbole exagera o trasciende lo verosímil, deliberadamente para subrayar o enfatizar algo, para hacerlo más interesante o atípico. No obstante, el interlocutor generalmente es capaz de reconocer cuando se está hiperbolizando. Trátese de algún dato, un aspecto o un hecho. Y en este sentido, sabe que no debe tomar las palabras al pie de la letra, sino más bien en un sentido figurado. Utilizamos hipérboles en nuestro día varias veces, de manera bastante natural, cuando hablamos en sentido figurado, porque la hipérbole nos permite expresar las cosas de una forma inusual, pero también más expresiva, más vivaz. Por ejemplo, me muero de amor por ti. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Me van a salir raíces de tanto esperar. Te he llamado miles de veces. Todo el mundo está al pendiente de lo que hago. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer el día de hoy. Tengo tanta sed que me tomaría un barril de agua. No me casaría contigo así fueras la última mujer sobre la tierra.
Había 10,000 personas antes que yo en la fila del banco. Me derrito de calor. Ver las noticias me enferma, aunque eso sí puede ser una realidad. No hay nadie que no sepa su nombre. Me muero de la risa. Y en la Biblia, pues también encontramos esta figura literaria, porque la Biblia no escapa a su uso. Y vamos a ver algunas de las miles que tiene. Y el primer punto que quiero tocar es, recapacita en quién confías. Recapacita en quién confías. Marcos 10, 23 al 31. Marcos 10, 23 al 31. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Haciendo una traducción literal del griego, fácil es camello a través, ojo, aguja, vaya, que al rico, al reino de Dios, entre. Y esta frase tiene muchas interpretaciones. Y voy a citar primeramente una que nos ha llegado a través de Tomás de Aquino, que vivió de 1225 a 1274 después de Cristo, aunque el monje benedictino Pascasio Radberto, que vivió del 785 al 865 después de Cristo, la plasmó en su comentario al Evangelio de Mateo, 4 siglos antes. Y el teólogo francés Anselmo de León, que vivió del 1050 al 1117 después de Cristo, fue el que dijo, de otro modo se dice que en Jerusalén había cierta puerta que era llamada Ojo de la Aguja, a través de la cual no podía pasar un camello, sino dejada la carga y de rodillas. Mediante esto se quiere decir que los ricos no pueden transitar el largo camino que conduce a la vida, salvo no volviendo a amar las riquezas dejadas y renunciando a la inmundicia del pecado con el corazón contrito por la humildad. Así que la historia esa que has oído de la puerta y el camello tiene una antigüedad de escasos 9 siglos, del siglo XII. Esto no viene del primer siglo. La segunda interpretación parte de que en arameo camello se dice gamal. En hebreo también se dice así. Y es porque suponen que era la lengua que hablaban los judíos en la época de Jesús, así como Mel Gibson en su película de La Pasión. Aunque existe evidencia de que a raíz de la rebelión macabea, el nacionalismo los había llevado a recuperar el uso del hebreo, aunque hayan quedado vestigios del arameo traído de Babilonia, así como en el castellano tenemos vestigios del árabe y en México del náhuatl. Y como ya dije, en hebreo
La palabra camello se dice gamal. Y en griego, la palabra sería camilon, que proviene de camilos, que es lo que se traduce como camello. Y aquí suena como otra palabra que se utiliza para cuerda, que también se oye camilos. La diferencia entre camilos, camello, y camilos, cuerda, es que el sonido de la I en la primera es una ita, que en griego clásico se dice eta, pero en griego quiní, que es en lo que se escribió el Nuevo Testamento, suena como I y se llama ita. Y camilos, cuerda, se escribe con yota. Sin embargo, esta palabra camilos no es usada en la Septuaginta, recuerda, es la traducción del Antiguo Testamento al griego, y tampoco es usada en el Nuevo Testamento. Y apareció en el griego posterior al cristianismo para indicar las cuerdas de amarre de barcos. Entonces, tampoco es que haya habido una confusión entre camello y cuerda, porque el traductor se haya equivocado. No hay tal. La tercera interpretación, más típicamente semítica, es la literal, que considera en su pleno sentido una exageración característica de la mentalidad del cercano oriente, como cuando Salomón confesó estar al frente de un pueblo que no puede ser contado ni numerado por su multitud. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar este pueblo tan grande? O la descendencia de Abraham. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ciertamente, la descendencia de Abraham es muy grande, pero es una hipérbole, porque jamás llegará a ser como las estrellas del cielo o la arena a la orilla del mar. También leí un comentario sobre que en el Talmud de Babilonia, en el tratado Berajot 55b, se hace referencia a lo dicho por Rabá, que es la manera como los judíos conocen a Abba ben Yosef bar Hamá, un rabino que vivió alrededor del 280 al 352 después de Cristo, y que escribió esto. Sepa que este es el caso, porque a uno no se le muestra ni una palmera dorada, ni un elefante atravesando el ojo de una aguja en un sueño. Se parece a lo del camello, ¿verdad? Seguramente este rabino usó elefante en lugar de camello, para no hacer referencia a los escritos del cristianismo, pues este ya había perdido su carácter judío para esa época. Pero volviendo a la enseñanza de Jesús, sus discípulos se asombraron porque en su época, como entre algunos grupos sigue sucediendo hoy, se creía que la falta de riquezas o de salud eran debidas a que no se agradaba a Dios. Acuérdate de los amigos de Job. Sin embargo, Cristo les deja claro que estas pueden ser un obstáculo, porque el ser humano tiende a depositar su confianza en lo que ve, las cosas materiales, y no en el todopoderoso creador del universo, de quien proviene todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17. ¿Y su gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, su gracia, sean cuales sean nuestras circunstancias, como le fue dicho a Pablo, siempre nos es más que suficiente. Según a los Corintios 12, del 9 al 10. Pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Si hay algo o alguien en quien depositas tu confianza, y no es Jesucristo, te sucede lo mismo que al joven rico que dio pie a la enseñanza de Jesús. Y te será difícil disfrutar del reino de Dios. Te pregunto, ¿cuál es la riqueza en que estás confiando? Segundo punto, reconoce si tienes una viga. Mateo 7 del 1 al 6. Mateo 7 del 1 al 6. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. La palabra juzgar, que de hecho aparece 5 veces en esto que leí, en el griego es krino, que habla de decidir, de llegar a una conclusión, preferir, juzgar una cosa mejor que otra, evaluar, juzgar con certeza respecto a alguna cosa. También puede ser tener un punto de vista, tener una opinión, tomar una decisión legal, decidir sobre un asunto legal de justicia, condenar, juzgar culpable, regir sobre la gente, gobernar. Tiene muchas acepciones. Así que, cuando dice no juzguéis, aunque muchos lo entiendan como una prohibición absoluta, no es así. Jesús se refería al juicio hipócrita. De allí la hipérbole con la imagen de la paja, y la viga. ¿Cómo puede juzgar aquel cuya calidad moral está en entredicho? La persona cuyo juicio moral está totalmente oscurecido por un tronco, que es otra manera de traducir viga, en su ojo, no tiene ni el derecho ni la capacidad para sacar una pequeña astilla, lo que vendría a ser una falla relativamente menor en la percepción moral del ojo de otro. Juzgar no está prohibido, no lo está en todas las circunstancias. Realmente tenemos la responsabilidad de juzgar, y si no lo hacemos o nos negamos a juzgar en esas ocasiones, tenemos un grave problema. Estaremos pecando. Debemos juzgar las acciones y las doctrinas, siempre sobre la base de las Escrituras. Jesús nos recuerda que juzgar es un asunto serio. No es algo que se puede tomar o descartar a la ligera. Por lo que no debemos evaluar las enseñanzas que recibimos. Corrijo, por lo que debemos evaluar las enseñanzas que recibimos, comparándolas con lo que la Biblia dice, juzgando si los textos están en concordancia o no con su contexto. Al mismo tiempo, los demás tienen derecho de aplicarnos las normas que usamos para juzgarlos y no les podemos negar ese derecho. Pero nuestra mayor preocupación
debe ser el juicio de Dios. Alguien puede estar sinceramente equivocado, pero la sinceridad no hace correcto lo incorrecto, o verdadero lo falso, ni que se rinda culto a los ídolos, por más que se pretenda justificarlo. Cuando es claro que alguien desobedece un mandamiento de Dios o enseña evidentemente una doctrina contraria a la palabra de Dios, Él ya ha juzgado y quiere que estemos de acuerdo en ese juicio y que lo demos a conocer. Pero nuestra cultura insiste en que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, incluso en asuntos espirituales, argumentando que una religión es tan buena como la otra y que hay muchos caminos para llegar al cielo, lo cual es una mentira diabólica que ha perdido y seguirá perdiendo a muchos. La Biblia dice que solo hay un camino y ese es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ojo, no es una religión, sino una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. En la Biblia, los perros son símbolo de una persona vil, desvergonzada, que lleva una vida desordenada, sin ningún control, contraria a los mandamientos de Dios. Vean Deuteronomio 23, 17 al 18. Deuteronomio 23, 17 al 18. Entre las hijas de Israel no debe haber rameras. Entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. No lleves a la casa del Señor tu Dios la paga de una ramera, ni el precio de un perro, para cumplir con un voto. Tanto lo uno como lo otro son cosas que le repugnan al Señor tu Dios. Y los judíos, para referirse a los gentiles, usaban la palabra perros, porque estaban excluidos del pueblo escogido de Dios. Mateo 15, 26. Y él respondió y dijo, y es Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo, a los perrillos. En Filipenses 3:2, Pablo escribió, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo también está usando ese término para referirse a los incrédulos. Y Juan lo usó en Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Esa es una lista de pecadores viles, lo que aclara quién figura en este término de perros. Aquellos cuya vida contradice el Evangelio de Jesucristo y por ende no forman parte del pueblo escogido de Dios. Las perlas eran y son adornos hermosos y costosos que solo se usarían en ocasiones especiales. Echar las perlas a los cerdos, un animal inmundo, no solo sería necio, sino peligroso. Se nos ha ordenado proclamar el Evangelio a todo el mundo, porque Cristo murió por todos y quiere que todos se salven. Pero a veces, aquellos a quienes se les ofrece reaccionan como los depravados animales que se han mencionado. Cuando vemos esa reacción, ya no es nuestra responsabilidad ofrecer las bendiciones del Evangelio a esas personas. Así que, si alguien muestra desprecio por el Evangelio, es el momento de retirarnos e ir a otra parte. Pero antes de juzgar que están despreciando el Evangelio, evalúa si hay algo en ti que provoque dicho rechazo. ¿Tienes una viga en tu ojo? Tercer punto que quiero tocar es, recuerda el tamaño de tu deuda. Recuerda el tamaño de tu deuda. Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Perdón. Acercándose entonces Pedro le dijo,
¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con su siervo. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo sofocaba, diciendo, si debes algo, paga. Su consiervo, entonces, postrado le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor, entonces llamándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Y cuando hablamos de talentos y denarios nos perdemos. Bueno, un talento equivale a 34 kilogramos de plata. Hoy el kilo de la plata cuesta alrededor de $645, por lo que un talento andaría costando alrededor de $21,936. Bueno, este hombre debía 10,000 talentos, los cuales nos lleva esto a casi $220 millones. Poniéndolo en términos neotestamentarios, un talento equivale a 6,000 denarios, por lo que para pagar una deuda de 10,000 talentos, teniendo en cuenta que el denario era la paga por un día de trabajo, se requeriría trabajar 60 millones de días. Tremenda deuda, imposible de pagar. De allí que esta historia es una hipérbole. Y, por cierto, Messi, que según Forbes es el deportista mejor pagado, solo llega a 130 millones de dólares. O sea que a Messi le faltarían como 90 millones para pagar la deuda. Pero volviendo a la parábola, a quien le perdonaron 60 millones de días de trabajo, fue tan mezquino que se negó a perdonar 100 días de trabajo. Sin embargo, la cosa no queda ahí, porque el contexto es una pregunta de Pedro con referencia al perdón. La enseñanza judía era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Y dado que el número 7 representa la perfección, la respuesta dada a Pedro, que se estaba viendo muy magnánimo al decir, perdono 7 veces, pero le respondieron, no 7, sino 70 veces 7, bueno, también es una hipérbole. Ninguno de los números se debe tomar al pie de la letra, porque la enseñanza es que perdonemos sin límite. Necesitamos el perdón de Dios una y otra vez cada día. Mientras estés vivo necesitas ese perdón. Así que no lleves la cuenta. Y Lucas nos amplía un poco esto. En Lucas 17, 3, 4 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Ahora, lo
está diciendo aquí es que vino a pedirte perdón. Pero ¿sabes qué? Perdona aunque no te pidan perdón, porque es mejor para ti. Y no creas el dicho popular de que para perdonar debes olvidar, porque ni siquiera Dios promete eso. Jeremías 31:34. Que después es citado en Hebreos 10:17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Acordaré, tanto en hebreo como en griego. Y los verbos en hebreo y en griego expresan no recordar, no mencionar, que es diferente de olvidar. El perdón es gratis, la confianza se gana. Y una vez que la confianza se pierde, recuperarla está en chino. Ahora, gracias al sacrificio vicario de Cristo, si tú has nacido de nuevo, tus pecados no serán traídos a cuenta, porque Jesús ya canceló la deuda. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y todos no es un hipérbole, está hablando de todos los seres humanos. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Sí, Jesús murió por todos, pero los que son justificados son los que tienen fe en Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en Buda, no en Rama, no en Krishna, no en Vishnu, no en María, en Cristo Jesús. Según a los Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es por Cristo, no hay nadie más. Colosenses 2:13 al 15. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. El único que murió en la cruz por ti fue Jesucristo. Y el único que resucitó, porque tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, es Jesucristo, que es Dios mismo. Y te pregunto, ¿de qué tamaño era o es tu deuda? La conclusión la vamos a encontrar en Primera a Tesalonicenses 5, 19 al 23. Primera a Tesalonicenses 5, 19 al 23. Revísalo todo. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténgase de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu ha encendido en nosotros el fuego de la fe.
Una vez que creemos, somos una nueva criatura, capacitados para pelear la buena batalla de la fe. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Pero también para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como escribió el mismo Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. No porque la puedas ganar, no porque la puedas perder, sino porque es valiosísima. Tu salvación tuvo un precio, la sangre de Cristo. Así que en cooperación con el Espíritu Santo, nosotros debemos de cesar de extinguir al Espíritu, que es una mejor traducción a no apaguen. Y aquí la construcción del griego da a entender que había en la iglesia de Tesalónica quienes se mostraban reacios al libre ejercicio de los dones espirituales en la congregación. Y ojo, el libre ejercicio reclama un orden. No es sin ton ni son, es con orden. Y cuando está hablando de profecías, se refiere a la palabra revelada de Dios. Porque un profeta es simplemente uno que le transmite un mensaje de Dios al hombre. Y en la Biblia tenemos innumerables profecías que Dios dio muchas veces y de muchas maneras. Así dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cuando aquí habla de menospreciar, la palabra que así se tradujo también puede decir o puede traducirse como despreciar, tratar con desprecio, ridiculizar, quitarle toda autoridad. Y cuando se usa con la palabra profecías, pone de manifiesto la negativa a reconocer las palabras de las Escrituras como la palabra inspirada de Dios. Hoy en día, muchos consideran que la doctrina de la inspiración verbal es imposible y absurda, tratando gran parte de la Biblia con desprecio, al colocarla a la par con la palabra del hombre. Cuando nos habla de examinar, la palabra también significa poner a prueba, juzgar, probar, acrisolar. Es decir, probar como se hace con los metales para ver si es genuino. Así que no hay por qué aceptar, sin ponerlo a prueba, todo lo que pueda decir alguien que asegure tener el don de profecía. Un predicador hoy en día. Recuérdalo, es quien trae la palabra de parte de Dios. Y no hay nuevas profecías. La palabra de Dios es una revelación progresiva. Pero la mayor revelación ya nos fue dada. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La mayor revelación es Jesucristo. No hay mayor revelación que esa. Así que lo que hablemos tiene que estar conforme a las Escrituras. Pablo probablemente tenía en mente la idea de comprobar, verificar las doctrinas como hacían los judíos de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Recuerda, un texto sin contexto es un buen pretexto. Y generalmente una regla básica es que la Biblia interpreta a la Biblia. Y el texto tiene un contexto inmediato.
donde generalmente podemos entender de qué se trata. Si no lo entendiéramos ahí, nos iríamos a un contexto más amplio, que tendría que ver con lo que ese autor ha escrito sobre ese punto. Y esta palabra para probar, Juan también la utilizó cuando hablaba de probar los espíritus, en primera de Juan 4, del 1 al 3. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas, predicadores, en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Ojo, ya está desde el siglo I, ¿eh? Y también aquí nos hablaba de mantenernos alejados de lo malo, de abstenernos, de estar distantes, de lo maligno, de lo malvado, de lo grave, de lo peligroso, de lo envidioso. Debemos tener una actitud precavida y no descuidada, para que únicamente aceptemos lo bueno, lo correcto, lo sano. Pero para mantenernos distantes de lo malo, es necesario tener y mantener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, mediante la oración, el estudio de las Escrituras, la obediencia a lo que Él nos dice y dejándose usar por el Espíritu Santo mediante el don o dones recibidos para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia local, para extender su reino hasta lo último de la tierra. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La única manera de que tú te abstengas de ser testigo, pues es que no tengas el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo es porque no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, lo único que tienes es una religión. Y como ya te dije antes, el único que te puede llevar a morar en la eternidad con Dios es Cristo, no una religión. Mateo 28, 18 al 20, mi otra cita favorita dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y podría traducirse como, y mientras están yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ojo, no es una promesa en blanco. Tiene condicionante. Ir y hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Por más que nos lo repitan o repitamos a nosotros mismos, mientras estemos en la carne, tarde que temprano nos descubriremos quitándole a Dios el lugar que le corresponde y depositando nuestra confianza en algo o alguien que no es todopoderoso, viendo los errores de los demás, mientras somos condescendientes con los propios o los de un ser querido. Y peor aún, olvidando la obra salvífica de Cristo en la cruz, mediante la cual pagó una deuda que a nosotros nos hubiese sido imposible pagar y nos habría condenado a una eternidad separados de Dios. Revisarlo todo puede parecernos una hipérbole, pero recuerda,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y concluyo diciendo, repítetelo 1,000,000 de veces. Amén. Y Señor, gracias porque tu gracia es más que suficiente. Porque por tu gracia es que somos salvos. Porque fue por tu sacrificio vicario en la cruz que nosotros pudimos restablecer esa relación contigo. Gracias por tu amor. Gracias porque en tu justicia pudiste habernos dejado como estábamos. Y hubiéramos estado separados eternamente de ti. Gracias por ese amor que te llevó a encarnarte, a vivir como uno más de nosotros y pagar una deuda que para nosotros era imposible pagar. Gracias por la sangre de Cristo que pagó mi deuda y la de todos aquellos que han nacido de nuevo o que nacerán de nuevo. Y Señor, ayúdanos a quitarnos el tronco que tenemos en el ojo para poder quitar la paja que hay en el ojo de nuestros prójimos. Que esto no sea un impedimento para compartir las buenas nuevas de salvación, para que más gente sea salva. Y gracias porque es a nosotros a quienes nos diste la encomienda de llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Gracias porque tú nos capacitas, porque en ti lo podemos hacer. En Cristo Jesús. Amén. Y amigos, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo. Si el Señor no dice otra cosa. Síguete cuidando. Ahora no más del COVID, sino de la viruela del simio, o del chango, o del mono. Y si no te han vacunado contra la viruela, la normalita, que te la pongan. Porque alguna vez leí que con esa estábamos protegidos de la del mono. Pero de todas maneras, síguete cuidando. Y ahora sí, usa el gel por aquello de que esta viruela se contagia por contacto. El COVID es por el aire, esta sí es por contacto. Pero recuerda, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos despedidos. Shalom, shalom.